Amén. Gracias, Boris, y bueno, gracias a todos ustedes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder estar acá, de poder compartir su palabra con ustedes, y ruego al Señor que sea de mucho ánimo. Vamos a continuar en Proverbios, el libro de la sabiduría que hemos estado viendo a través de los meses. Y vamos ahora a terminar con la última parte del capítulo 12, así que si puede abrir su Biblia en Proverbios capítulo 12, vamos a terminar ya los últimos versos de este capítulo, específicamente, mis hermanos, del verso 20 hasta el verso 28. Proverbios 12, del 20 al 28. Si puede buscarlo por ahí. Bien, mis hermanos, voy a leer para usted en el nombre del Señor. Proverbios 12, 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Bien, mis hermanos, vamos a partir entonces con el verso 20, que dice: engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan bien. Y bueno, la semana pasada vimos junto con nuestro pastor cómo las palabras, ¿no?, son tremendamente importantes. Tienen el poder para causar mucho daño, así como también son medicina que alivia si son dichas con sabiduría. La conclusión de la exposición de la semana pasada, en base al verso 19, va a decir que el labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. En el versículo, mis hermanos, que ahora revisamos, nos muestra cómo hay engaño en el corazón de los que desean hacer el mal. Ahora bien, muchas veces las personas que intentan hacer el mal pueden ocupar medios que no necesariamente impliquen el engañar para hacer daño. Pero por regla general, el corazón de los que desean y hacen el mal está plagado de mentiras y engaño. Los orígenes de este corazón engañoso lo podemos ver desde el principio de la historia. Satanás, en el jardín del Edén, va a usar el engaño para atentar a Eva. Usted lo recordará, ¿cierto?, en Génesis capítulo 3. Y la va a atentar, ¿cierto?, con esta falsa idea de que el fruto podría darle un conocimiento y un entendimiento mayores que Dios. Hace poco, incluso cuando estudiamos la tentación en el desierto, allá en Lucas capítulo 4, Satanás ofreció al Señor Jesús, mediante el engaño, poder y gloria, a cambio de la sumisión a Satanás. Siguiendo también en el ministerio del Señor Jesús acá en la tierra, vemos cómo los fariseos usaron muchas veces el engaño para poder prender al Señor. En Mateo 26, en el verso 4, decía que los fariseos, ¿no?, se reúnen, tienen un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Si nos remontamos un poco al Antiguo Testamento, y específicamente en Éxodo, en el capítulo 20, donde nos muestra los 10 mandamientos, ¿no?, va a declarar en este 9º mandamiento, bueno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y este principio se va a ampliar más adelante en el Éxodo 23, verso 1, que va a decir: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo. Vemos que en el falso rumor, ¿cierto?, y hablar en contra del prójimo hay engaño.
El engaño, mis hermanos, es algo que está totalmente inmerso en el ser humano desde su nacimiento. Hace yo diría días atrás, con mi esposa veíamos un documental que era sobre el comportamiento de los niños. Y el especialista, bueno, hablaba sobre los diferentes comportamientos que tienen los niños, y uno de estos era el engaño. Obviamente que él no planteaba el engaño desde un punto de vista pecaminoso, sino que era una conducta propia del ser humano. Y en este comportamiento del engaño mostraban a una niña que tenía su boca manchada, ¿no?, con galleta o con chocolate, y le preguntaban a esta niña, bueno, ¿tú te comiste la galleta? Y la niña hacía así con su cabeza, no, 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 decía. Y nosotros con mi esposa, bueno, obviamente que reflexionábamos sobre esto, cómo desde temprana edad ya está el engaño en nuestras vidas. Aquellos, mis hermanos, que usan el engaño, ¿cierto?, para lograr sus fines pecaminosos, es una actividad que normalmente ellos van a hacer, ¿cierto?, intencionalmente. Ahora, en este sentido del engaño, usted puede pensar, viendo su propia vida, bueno, ¿sabes qué? Me es necesario engañar de vez en cuando. Aunque mi intención no es dañar, no es hacer el mal, tengo que hacerlo en mi trabajo, tengo que hacerlo con mis estudios. Me es necesario engañar, pero yo no tengo, ¿cierto?, el deseo, la intención de hacer el mal. Pero vemos, mis hermanos, en la Escritura que el engaño puede tener consecuencias fatales. Indagando un poco en la Escritura, recordé un poco en Primera de Samuel, en el capítulo 21, cuando David huye del rey Saúl. No sé si usted recuerda la historia, de una de las muchas, ¿cierto?, veces que huye, y llega donde el sacerdote Ahimelech, en la ciudad de Nob, recordará usted. Y bueno, el sacerdote le pregunta, bueno, ¿cómo es que tú vienes solo y nadie viene contigo? Y David, engañándole a él, ¿cierto?, dice que el rey Saúl le encomendó un asunto y le dijo que nadie sepa cosa alguna de este asunto al cual él le había enviado. Y luego de esto, bueno, David pide provisiones, ¿cierto?, y algún arma. Y la única arma que estaba allí era la espada de Goliat, el cual David, ¿cierto?, había derrotado tiempo atrás. Bueno, David se lleva esta espada. Por desgracia, ¿cierto?, por desgracia, uno de los siervos de Saúl, que era Doeg edomita, usted recordará ese personaje que también aparece en los Salmos, que se definía como el principal de los siervos de Saúl, estaba en ese lugar y posteriormente delataría al sacerdote Ahimelech por ayudar a David en su escape, lo cual sabemos que era falso, ya que el sacerdote no conocía las verdaderas intenciones de David. Pero esto finalmente provocaría su muerte y la muerte de más de 80 sacerdotes, ¿cierto?, y de todo el pueblo, a manos de este edomita. David sin duda no tenía la intención, mis hermanos, de involucrar a este sacerdote, pero su engaño provocó en definitiva consecuencias fatales. La conclusión, mis hermanos, de este primer punto es no pretender que el engaño, aunque no tenga la intención de hacer el mal, pueda causar cosas buenas, porque tenemos el gran ejemplo de David, ¿cierto?, y esta historia. En cambio, mis hermanos, aquellos que pensamos, de buena manera, va a decir allá en el verso 20, pero alegría en el de los que piensan el bien. Pero alegría en los que piensan el bien. Y esto es, los que piensan, la palabra puede ser traducida del hebreo, aquellos que traman cosas buenas. Aquellos que traman cosas buenas solo podemos tener gozo, alegría y sobre todo sentirnos, mis hermanos, tranquilos de que estamos haciendo lo correcto. Vivimos lamentablemente en una era donde la mentira, el engaño, muchas veces se ven como algo poco serio. Y eso es causado principalmente porque el mundo no cree que hay un legislador divino que está observando cada una de nuestras acciones. El mundo vive sin saber, o ignorando voluntariamente, mejor dicho, que hay un juicio en contra de las obras de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, es necesario agradar a nuestro Dios en la verdad. Quisiera juntar este argumento con el verso 22 del capítulo 12, que dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En otras versiones va a decir que aquellos que obran fielmente son su deleite, son deleite de Jehová. Entonces, mis hermanos,
la pregunta es: ¿a quién intentamos agradar en esta vida? ¿A nosotros mismos, cierto? ¿Intentamos agradar a otras personas? ¿O es nuestro anhelo sincero de complacer a nuestro Señor? Por gratitud, ¿cierto? Como escuchábamos, por las gratitudes, porque nos ha salvado, porque nos ha limpiado, porque nos ha lavado en Cristo Jesús. Quisiera resumir esto en palabras del apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12, que dice lo siguiente: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y siga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Avanzando, mis hermanos, en los versículos, vamos al verso 21, que dice lo siguiente: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Es un texto muy interesante, mis hermanos, que quisiera pasar a argumentar un poco. Sabemos que las promesas de Dios, mis hermanos, son inquebrantables, son fieles, son verdaderas. Así como nuestro Dios permanece fiel y sin fluctuar en el tiempo, asimismo sus promesas permanecen eternamente. Así como Dios tiene un carácter fiel, así sus promesas permanecen fielmente. La esperanza del creyente está fundada en las promesas de Dios que ha efectuado en su palabra. De hecho, mis hermanos, Dios ha empeñado su palabra como una prueba de que Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Es seguro, mis hermanos, por ejemplo, que Dios tiene una herencia para los que creen en su buen nombre, que Él nos va a perfeccionar hasta su venida, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y así muchísimas más. Entonces, mis hermanos, estas promesas que revisamos en este versículo particularmente, que ninguna adversidad nos va a acontecer, creo que debe entenderse a la luz de las grandes promesas de Dios en la Escritura. En este caso puntual, pienso que no sería apropiado entender literalmente esta promesa. ¿Qué dirían todos aquellos que han creído en Dios, que han confiado en Él, pero que han sobrellevado grandes aflicciones, tribulaciones en su vida y leen este versículo? Probablemente entraríamos en una gran contradicción. Ahora bien, también podríamos pensar en este versículo que por regla general, toda aquella persona que hace lo justo, lo bueno, no va a tener ninguna adversidad en su vida. Si usted hace lo correcto con la ley, no va a tener problemas con la ley, ¿cierto? Pero si usted hace todo mal, ¿cierto? Si usted comete pecados, robos, asesinatos, va a estar colmado de males. Y eso en sí es verdad. Por regla general, esas cosas suceden. Pero también, mis hermanos, la vida del justo puede estar llena de aflicciones. Sabemos, de hecho, que todo aquel que es cristiano va a vivir en tribulación, en persecución e incluso muerte por la causa del Señor Jesucristo. El Señor decía: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. De hecho, ahora en las peticiones y en las gratitudes veíamos esto. Veíamos cómo el Señor nos pone muchas pruebas, ¿cierto? Hay muchas aflicciones de por medio. Ahora, por otro lado, ¿cierto? El Salmo 91, por ejemplo, dice: no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Entonces, en base a estas cosas, ¿cómo podemos entender este versículo? Y este versículo, mis hermanos, creo que debe entenderse, como decía en un comienzo, según las grandes promesas de Dios. Y en primer lugar, que debemos de confiar que nuestro Dios cuida en todo tiempo de sus hijos, que Dios cuida en todo tiempo de sus hijos. Y en este cuidado que Dios tiene de su pueblo, muchas veces nos va a poner pruebas, ¿cierto? Ya sea para disciplinarnos, ya sea para enseñarnos lo que Él quiere de nosotros. Así como un padre, ¿no?, terrenal ama a su hijo en todo tiempo y siempre tiene cuidado de su hijo, muchas veces lo va a disciplinar no para su mal, sino para su bien. Asimismo, el Señor, que es nuestro Padre Celestial, nos enseña mediante la prueba para que nosotros hagamos el bien, para santificar, para perfeccionar nuestras vidas. Tantas veces nos va a hacer pasar por el fuego de la prueba para que nosotros salgamos refinados, pulidos como metal precioso. Algunos ejemplos bíblicos, mis hermanos, para que podamos entender mejor este principio son los siguientes. Quisiera que me acompañara un momento a 2 Corintios, capítulo
1, segunda a los Corintios capítulo 1. Segunda a los Corintios capítulo 1, y voy a leer un poco del verso 3 en adelante. El apóstol Pablo va a decir así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como vosotros sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces, mis hermanos, fíjese en lo siguiente. El Señor, que es Dios de toda consolación, va a usar la tribulación, en este caso hacia el apóstol Pablo, para que mediante aquella tribulación sufrida por el apóstol en Asia, él pudiera transmitir la consolación que él recibió de parte de Dios y transmitirla a la iglesia en Corinto. Esta tribulación, mis hermanos, tenía dos enseñanzas clave. La primera de ellas es que las aflicciones por la causa de Cristo tienen una retribución abundante en consolación para el creyente que las padece. La segunda de ellas, mis hermanos, la segunda clave, es que esta tribulación tenía por objeto enseñar al apóstol y a su equipo a no confiar en ellos mismos, sino en Dios. Y fíjese, muy interesante cómo el apóstol Pablo lo define: a Dios que resucita a los muertos. Un Dios que los libró de morir y que aún los librará en el futuro, pero que si aún llegaran a morir, eso no va a significar gran cosa para ellos, porque para un cristiano, ¿cierto?, la muerte no significa gran cosa. Sabemos que en el día postrero Dios va a resucitar a todos y a cada uno de sus hijos. Las aflicciones que Dios permite para nosotros tienen un fin muy superior y muy distintos a cómo el mundo ve las aflicciones. Déjenme, mis hermanos, darle otro ejemplo clave, el muy conocido texto de Romanos 8:28, si puede seguirme ahí en Romanos 8:28. Muy conocido este texto, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Dice de la siguiente forma, Romanos 8:28 en adelante: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mis hermanos, esto va de la siguiente manera. Si Dios, aquel que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, y que todo lo que hace es para nuestro bien, y que aún usa lo malo para nuestro bien, si este Dios está de nuestro lado, haciendo, ¿cierto?, lo bueno para nosotros y lo malo lo transforma en bueno, la pregunta del apóstol es, bueno, si Dios es por nosotros, ¿cierto?, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ahora, mi hermano, vuelva un poco al texto de Proverbios, Entonces, dado estos argumentos, mis hermanos, hace mucho más sentido al texto de Proverbios que estamos leyendo en esta ocasión. Lo podemos definir de esta forma: ninguna adversidad real, ningún daño espiritual real y eterno puede acontecer en contra del justo.
porque Dios, aún de lo que es aparentemente malo, va a sacar algo provechoso. Aún la tribulación, ¿cierto? Aún como dice el texto, aún la adversidad traerá consuelo, confianza, gozo, santificación. Dios tiene cuidado de su pueblo todo el tiempo. Escuche lo siguiente, Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. En cambio, mis hermanos, aquel que es impío puede tener una vida de éxito, de riquezas, de gozo, pero con una gran salvedad, que es temporal. Tantas veces la vida injusta trae consecuencias inmediatas a la vida. Si usted robó, bueno, lo más seguro es que se vaya a la cárcel. Pero aún si no fueran inmediatas estas consecuencias, en el juicio divino serán colmados de males, de la condenación. Entonces, mis hermanos, es muy importante ver esto. Dios tiene, ¿cierto?, cuidado de nosotros todo el tiempo. Esa es la forma en la cual yo podría describir este texto. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Tenemos que aprender a ver qué significan las aflicciones para el creyente. Avanzando en el texto, mis hermanos, al verso 23 de Proverbios 12, dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Aquí vemos una idea contrastada, ¿no? Mientras el sabio oculta su saber, el necio publica su necedad. Ahora bien, podríamos ver este texto de una forma superficial y podría dar la impresión de que el sabio no quiere dar a conocer su sabiduría, ¿no? Que él se va a guardar su sabiduría. Pero la idea, mis hermanos, en este versículo es que el sabio va a actuar más bien con prudencia, sin jactancia, muy importante y en el momento adecuado. Recuerden, mis hermanos, que el sabio no se caracteriza por el mero conocimiento que tiene, sino por aplicar de manera práctica ese conocimiento. Y el hombre sabio es aquel que piensa, medita, reflexiona antes de hablar. Así como veíamos en un principio de la enseñanza que las palabras son muy importantes, el sabio sabe cuándo es el momento adecuado para hablar. En Proverbios 13:16, una hojita más adelante, el autor nos va a decir lo siguiente. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El sabio, mis hermanos, es un testimonio práctico de su sabiduría. El sabio da un testimonio práctico de su sabiduría. Y en este punto quisiera que también pudiésemos reflexionar como iglesia, como cristianos, y quizá sobre todo en nuestra esfera, que es más reformada del cristianismo, donde muchas veces el intelectualismo, ¿no?, se toma la tribuna para discusiones doctrinales que solamente tienen el fin de jactarse, de gloriarse en uno mismo en cuanto a conocer una teología muy profunda. Pero en definitiva no tienen el deseo ni el anhelo, de glorificar a Dios ni de edificar a otros, sino solamente satisfacer nuestro propio ego teológico. Y en estas cosas, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos ser muy cuidadosos. Si vamos a corregir a alguien en doctrina, que sea en amor, con mansedumbre y sin jactancia de lo que nosotros sabemos. En el capítulo 15, verso 2 de Proverbios, un poco más adelante, va a decir lo siguiente. 15, verso 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El hombre sabio, mis hermanos, es ante todo humilde y sabe cuándo hablar, pero aquellos que son tremendamente intelectuales pero arrogantes son en realidad necios intelectuales, pero están muy lejos de ser verdaderos sabios. Y pasan a ser como el necio, ¿cierto?, de este verso 23, que no medita, ¿cierto? Más el corazón de los necios publica la necedad. Esto quiere decir que no meditan, no piensan, no reflexionan sus palabras, sino que solamente dan a conocer lo que ellos creen, ¿cierto? No sabiendo si van a dañar a otros. Avanzando, mis hermanos, con el texto, en el verso 24 dice lo siguiente: la mano de los diligentes se enyorará, mas la negligencia será tributaria. Aquí nuevamente, mis hermanos, vemos el contraste entre la diligencia y la negligencia, entendiendo que la diligencia da resultados positivos en la vida y la negligencia, en cambio, da malos resultados. Este texto
nos dirá que la mano diligente o el trabajo duro y esforzado traerá consigo llegar a posiciones de liderazgo o incluso de autoridad. En cambio, la negligencia trae consigo esclavitud. En la versión de las Américas dice que trae trabajos forzados. Ahora bien, mis hermanos, muchas veces deseamos esforzarnos lo menos posible para conseguir ciertas metas u objetivos. Y esto no lo piense solamente en el plano laboral, sino que también en el plano espiritual. A veces nos frustramos por no saber tanto de la Biblia y por ende no tener las herramientas para poder evangelizar a otros. Pero en cambio no nos tomamos del tiempo suficiente para estudiar de las Escrituras, para orar, para tener una comunión con el Señor. Entonces, mis hermanos, es necesario que para conseguir metas debemos ser proactivos y perseverantes. Tenemos el clásico ejemplo de José en Génesis. No sé si usted recuerda, cuando él llega donde Potifar, este capitán de la guardia, y dice el texto que Potifar vio que el Señor estaba sobre José, y todo lo que hacía José, el Señor lo hacía prosperar. Pero seguramente, además, cierto, que el Señor estaba sobre José. José fue un hombre muy diligente, trabajador, ordenado. El texto va a decir allá en Génesis 39, verso 4, que Potifar dice que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Sabemos más adelante, ¿cierto? Y después de pasar unos años en la cárcel, con este incidente con la esposa de Potifar, José llega por la gracia de Dios a donde Faraón, donde interpreta sus sueños y se convierte en el gobernador de Egipto. Porque Dios estaba con él, pero a su vez él era un hombre diligente y sabio, trabajador, que llegó a una posición de autoridad. Ahora, fíjese un poco en lo que dice Proverbios 22, verso 29. Proverbios 22, verso 29, muy interesante. Y tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Proverbios 22, verso 29. Dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Muy interesante, ¿cierto? Y quisiera relacionar esto que estamos hablando de la diligencia y la negligencia con el verso 27, un poquito más adelante en Proverbios 12, que dice: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Esto nos habla que aquel que es perezoso, ni aún la presa que él atrapa, la va a cocinar. En cambio, nuestra más grande posesión va a ser la diligencia. Este verso es muy similar al proverbio que tenemos en el capítulo 26 de Proverbios, 26, verso 15. Proverbios 26, 15. Algo parecido, pero con otro ejemplo. Dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Para el perezoso, mis hermanos, aún las tareas más simples pueden parecer tremendamente agotadoras. Y esto no es precisamente porque no pueda o porque tenga alguna discapacidad, sino por el mero hecho de no esforzarse un poco más. Y bueno, esta siempre es una gran amonestación para todos nosotros los creyentes, ¿no? Muchas veces la pereza de hacer las cosas nos gana. Pero es necesario, mis hermanos, que le demos gloria a Dios esforzándonos como es debido, en todo aspecto, en lo laboral, en lo familiar y en lo espiritual. Avanzando, mis hermanos, en el texto, verso 25, muy interesante, dice lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esto creo que va muy relacionado con lo que estamos viviendo hoy, con las peticiones de oración, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. Creo que va a ser de mucho provecho a nuestro corazón poder examinar un poco este texto. Vemos que, bueno, tenemos una vida, como mencionábamos anteriormente, que tantas veces vivimos tribulaciones, ¿no? Así como veíamos en el texto de 2 Corintios en cuanto a la tribulación y la consolación. Nuestro corazón se resiente, se deprime cuando luchamos contra la ansiedad, la preocupación, la duda, el temor. Como dice el texto, nos sentimos abatidos.
Y hemos visto que las palabras del sabio son como medicina al alma, ¿no? Son reconfortantes. Y en el contexto, mis hermanos de iglesia, también nos encontramos con el poder animarse los unos a los otros en el Señor. El apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de Tesalónica, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, y va a decir: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y unos versos más adelante, en el verso 14, va a decir: que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Vimos que estas palabras de consolación del apóstol en la iglesia a Corinto, ¿cierto?, tenían también este propósito de confortar, de animar las vidas de la iglesia, y así en realidad todas las epístolas del apóstol Pablo tienen el propósito de animar a los creyentes. La iglesia, mis hermanos, está para que cada uno de nosotros pueda animar a su hermano o a su hermana en el Señor, para sobrellevar juntos las cargas los unos de los otros, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, podamos estimularnos, podamos animarnos, que mientras seamos peregrinos en este mundo y que mientras vivamos en este lado de la eternidad, donde luchamos contra nuestro pecado, contra las aflicciones de la carne, nos podamos consolar en el Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos, y en esta iglesia hay hermanos que están preocupados, ansiosos, tristes. Usted lo vio en las peticiones, ¿cierto?, de oración. Hay hermanos que están afligidos. Por ende, mis hermanos, que necesitamos estar pendientes los unos a los otros. Como decía nuestro pastor, llamar por teléfono, escribir un WhatsApp. Como ayer veía por ahí en el WhatsApp de la iglesia, ese WhatsApp filtrado de la hermana Sandra, que quería saber de la hermana Mónica, ¿cierto? Asimismo debemos estar en contacto, debemos edificarnos con buenas palabras. El texto creo que no puede ser más exacto, más verdadero en lo que dice. Más la buena palabra lo alegra. Y eso es muy real, mis hermanos, muy, muy, muy real. La buena palabra alegra, nos sube el ánimo, nos reconforta. Decir: hermano, estoy orando por ti, ten ánimo en el Señor. Ayer y hoy día recibí unas palabras de pastor, pude hablar con él el día de ayer, y él también me animó mucho. El día de ayer también estaba pasando por varios desánimos en mi vida, y el pastor también tuvo palabras de ánimo para mí, que fueron de mucho gozo. Entonces, mis hermanos, en estos tiempos que son de distanciamiento social, ahora volvimos a las cuarentenas, de no poder congregarse presencialmente, es necesario, mis hermanos, que no pierda el contacto con sus hermanos. Como les decía en un principio, hay hermanos que al día de hoy están tristes, están preocupados, están ansiosos. Y nuevamente, la buena palabra, créame, que levanta nuestro ánimo, levanta nuestro ánimo. Es necesario, mis hermanos, que estemos animándonos los unos a los otros. Verso 26 de Proverbios 12 dice así: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Un poco en relación a lo que veíamos en el verso anterior, además de animarse los unos a los otros, mis hermanos, también tenemos la responsabilidad de guiar a otros en el Señor. Aquellos que conocemos al Señor, que estudiamos su palabra, tenemos la responsabilidad de enseñar, de discipular. Creo que es necesario que tengamos un corazón dispuesto a discipular a otros, a enseñar a otros, a poder pasar tiempo de calidad con hermanos, con hermanas, a hablar del Señor. Y esto no solamente en nuestra iglesia y como hermanos en la fe, sino que también es necesario guiar al prójimo, al incrédulo, a poder mostrar la sabiduría que Dios nos da. Creo que el mismo evangelio, mis hermanos, es una forma gloriosa de poder guiar al prójimo en la dirección correcta, en el arrepentimiento, en volver su corazón a Dios. En cambio, vemos que el camino de los impíos les hace errar. No seamos, mis hermanos, como aquellos fariseos que eran ciegos guiando a ciegos. Hombres que tenían el deber de guiar al pueblo a un verdadero arrepentimiento, de guiar al pueblo a conocer de verdad al Señor. Recuerdo a aquellos sacerdotes del tiempo de Malaquías, que vimos tiempo atrás, hombres hipócritas, jactanciosos, que no guiaron bien al pueblo y que lo hicieron errar. Este verso, pienso yo, mis hermanos, que
también es un llamado a relacionarse, a juntarse con hombres y mujeres piadosos para que podamos ser guiados y aprender cosas buenas. Proverbios 13:20, un poquito más adelante, dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Para recibir una buena guía, una buena instrucción, es bueno codearse con buenos hermanos, hermanos de buen testimonio, hermanos que sean piadosos en el Señor, hermanas que sean piadosas en el Señor, porque personas que caminan en la impiedad, en la maldad, nos van a hacer errar en nuestro camino. Ya para terminar, mis hermanos, con esta exposición, quisiera abordar ya el último verso, que dice de la siguiente forma: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Nuevamente, mis hermanos, creo que es apropiado interpretar este versículo debidamente y no ser absolutamente literales. Así como hablábamos anteriormente que ninguna adversidad acontecerá al justo, en este versículo también sabemos que una vida justa no implica de manera absoluta el no ver muerte. La muerte es parte del legado del pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Todos entendemos esa parte. Todos caminamos inevitablemente hacia ella. Aún si hablamos de vidas justas, el Señor Jesucristo creo que vuelve a ser nuestro mayor ejemplo de un hombre absolutamente justo y perfecto, pero que en su vida de obediencia y sumisión al Padre acarreó su propia muerte. Entonces, mis hermanos, debemos entender que los caminos del Señor puede haber una muerte terrenal, física, pero sabemos que aquel Dios, este Dios que resucita de los muertos, nos hará resucitar por su poder. Así como el Señor Jesucristo resucitó en gloria, ahora está sentado a la diestra del Padre reinando, asimismo nosotros vamos a poder resucitar. Y al igual que este versículo que narra que no tendremos adversidad y que debe entenderse que la adversidad para el creyente significa, en resumen, edificación, crecimiento y santificación, asimismo pienso que este versículo también debemos verlo como una verdad real. Y es que efectivamente en los caminos de justicia no veremos muerte, por lo menos no una muerte eterna, sino solamente una temporal. Pienso que, bueno, la palabra inspirada de Dios siempre nos pondrá en esta clase de versículos, más que nada en una perspectiva eterna de las cosas, de trascendencia de la vida, y no solamente lo que nuestros ojos ven delante, ¿no? Por ende, podemos decir con propiedad, mis hermanos, que todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y reconocido que solo en Cristo hay salvación, podemos estar seguros que en sus caminos no hay muerte eterna. El apóstol Pablo lo dijo de una forma extraordinaria: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los caminos de justicia, mis hermanos, hay fruto abundante de vida eterna. Y quisiera terminar hablándote a ti, ¿cierto? Hablándote a ti, tú que estás escuchando, ya sea acá, en la iglesia o en YouTube, tú que andas en la injusticia, tú que andas en el camino de la necedad, de la impiedad. Déjame decirte que hay un final triste para ti, hay un final de condenación. Pero en los caminos de la justicia no hay muerte, sino está la esperanza gloriosa que si confías en que Jesús es el Señor y que te arrepientes de tus pecados, verás la vida, porque en Cristo está la vida. Así que para ti que no crees, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, ven a la salvación, ven a la paz que solamente Cristo puede ofrecer. Mis hermanos, les doy gracias por poder estar acá. Fueron muchos temas los que abordamos y espero que le haya quedado alguno en su mente. Son temas muy, 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 muy variados y traté de ir lo más rápido posible para que no se alargara mucho más de lo que pienso que se alargó. Así que espero que hayan sido bendecidos con esto y vamos a orar para terminar. Buen Dios, Padre Celestial, Dios mío, estoy muy agradecido, Dios mío, por la oportunidad que tú me das de poder exponer tu palabra, Señor. Te pido perdón, Dios mío, si no he expuesto tu palabra fielmente, Padre, y te ruego que tú me sigas ayudando, me sigas preparando, Señor, para
ser cada vez más preciso, Dios mío, en tu palabra inspirada, que merece todo el respeto, Señor, y merece ser enseñada con toda, Señor, de la forma más fina, Señor, de la forma más apropiada. Te pido, Señor, que podamos ser edificados con estas palabras, Padre Celestial, que podamos ver las pruebas, Señor, como una edificación para nuestras vidas, que podamos ver que así como abundan las aflicciones, también abunda la consolación en Cristo Jesús, Dios mío. Que tú nos ayudes a estar alerta, Señor, a no ser personas que engañen, que mientan, Señor, sino que en todo te puedan agradar, en todo te podamos dar alegría, Dios mío, que podamos tener gratitud a ti, Señor, y vivir así, Señor, vivir así como alguien que nos ha dado todo, Señor, así podamos ser personas agradecidas y poder, bueno, darte la gloria, Señor, en todas las cosas. Padre Celestial, quiero dejar esta enseñanza delante de ti, delante de la iglesia, Señor, rogándote todas estas cosas en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.